El otro día vi de nuevo Unbreakable, El Protegido, de Night Shyamalan, con el gran Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Bruce Willis como David Dunn, Samuel L. Jackson como Elijah Bryce o Mr. Glass. Y yo creo que, bueno, voy a advertir igual, pero va a haber spoiler, pero ya lleva tantos años esta película que a esta altura me imagino que muchos de ustedes, si no es que todos, ya la vieron. Me quiero referir a esta película no solamente porque viene la tercera parte, sino que porque siento que es la película perfecta para hacer este microensayo documental, opinión sobre qué es ser un héroe o el bien y el mal, los héroes contra los villanos. Es algo que yo hace rato quería hacer este ensayo y creo que es el momento perfecto. Sobre todo ahora que ya he hablado en el canal sobre la moralidad, sobre el moralismo, sobre esta invención del bien y el mal como herramienta de orden y de poder. Así que siento que estamos preparados para conversar de esto. ¡Partamos! En líneas generales estamos sobre esta típica historia del autodescubrimiento de un personaje que empieza a encontrarse con poder, planteada de una manera exquisita por Shyamalan, y donde obviamente esto va siendo empujado por el personaje Samuel L. Jackson. Al final, Bruce Willis se va dando cuenta que tiene ciertos poderes y tiene debilidades, y Samuel L. Jackson lo va mostrando que él puede y debe, que su camino debe ser el del héroe. Y estamos ante el típico camino del héroe, que no lo vamos a profundizar porque siento que ya todo el mundo ha manoseado lo del camino del héroe y creo que todo el mundo conoce cuál es el camino del héroe. No voy a hablar de eso en específico, sino que la pregunta es otra. ¿Existen los héroes? ¿Es posible ser un héroe en los tiempos actuales? Creo que esas son las dos preguntas más importantes. Para todos ustedes, seguidores del canal, la mayoría son lectores de cómics, por lo tanto el bien y el mal, la definición del bien y el mal y la definición de un villano y un superhéroe está más o menos clara. El problema acá es que, como he dicho en muchas ocasiones, el bien y el mal es totalmente subjetivo. Y como es una creación, una invención dentro de la humanidad hecha por el hombre, sirve para ciertos fines. Ser bueno y ser malo depende de qué. Ser bueno bíblicamente hablando, ser bueno según tu sociedad, ser bueno según los valores de tu familia. La bondad o el bien en sí depende mucho del ojo en que se mire. Sobre todo en estos tiempos que estamos claros que hay muchos, por ejemplo, sacerdotes o políticos cercanos al pueblo, que para muchos fueron grandes héroes. La gente se empezó a dar cuenta, sobre todo ahora con toda la información que se maneja, que muchos de los grandes héroes tenían cosas oscuras en su closet. Por lo tanto, un héroe no es 100% bueno y un villano no es 100% malo. Esto lo conversamos un poco en el video sobre Nietzsche y un poco también con Freud. Pero lo que yo quiero tratar hoy en día no es el hecho de una persona bondadosa o una persona malvada como tal. Si bien es cierto, lo vamos a tratar, es imposible pensar en alguien así en estos tiempos. Se puede hablar de grandes héroes o grandes héroes religiosos, grandes héroes de guerra, grandes héroes revolucionarios. Por ejemplo, están los héroes como Che Guevara o Castro, que para ciertos ojos son héroes, pero hay otros que tienen de héroes al Padre Hurtado, a Sor Teresa de Calcuta, al Papa Juan Pablo II y así. Pero también nos vamos dando cuenta que todos ellos tienen problemas detrás. Todas sus hojas de expediente igual estaban un poco manchadas. Y si nos ponemos a extendernos más en la palabra héroe, ¿qué es un héroe? Y acá viene la dificultad, porque un héroe puede ser alguien que venza la dificultad a pesar de tener todo en contra. Pero en ese caso es un término muy amplio, o sea, alguien quien tiene problemas de dinero y de repente lo supera, ¿es un héroe? Tal vez un héroe es el que prefiere el bienestar de los demás antes del suyo, como sucede mucho con el héroe religioso. Pero eso tampoco nos define 100% un héroe. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con este héroe de guerra, que para los ojos del país que está en guerra, él es un héroe, pero no necesariamente es bueno? Ni siquiera sabemos si ese país estaba peleando por el bien. La mayoría de las guerras son político-económicas. Por lo tanto, el bien y el mal ahí está un poco mezclado. Por otro lado tenemos los héroes deportivos que ganaron triunfo, pero nuevamente allí no está el bien y el mal detrás. También podríamos definir que un héroe es quien venza las dificultades, pero en ese caso, ¿qué pasa con los mártires? Los mártires que se sacrifican,
¿Qué pasa con todas esas personas que se sacrificaron por un bien, por una creencia, por una consecuencia en lo que él seguía o que un pueblo seguía y murió en el acto? No venció las dificultades porque se volvió un mártir, pero un mártir heroico. Entonces, ¿qué condiciones tengo que reunir para poder ser un héroe? Vencer al destino no necesariamente, porque muchos mártires no lo vencieron. Estar al lado del bien es totalmente subjetivo, ser bueno o malo. Entonces es muy difícil definir un héroe, viendo tanto tipo de héroes. Por lo tanto, podríamos hablar de hazañas heroicas, en las cuales todos somos capaces de hacer una hazaña heroica, pero no todos queremos y vamos a tener las ganas, la fuerza o la ocurrencia de hacer algo heroico en un momento. Por ejemplo, hace un mes, 2 meses en este país, un haitiano atinó de la nada a correr de una persona, no me acuerdo si se había tirado o se había caído de una ventana de un piso muy muy alto, de una mujer. Y él lo único que hizo, dijo que iba a sacar la cámara y después dijo, no, ¿qué estoy haciendo? En cuestión de segundos, y fue, y lo que atinó es hacer esto para agarrar en el aire. No pensó en nada, no pensó que por culpa de esa velocidad y esa caída, él se iba a dislocar, parte de la pierna, iba a tener problemas en los brazos, tal vez él no iba a ser capaz de detener la caída y tal vez esa persona iba a morir igual, y además de eso, él iba a tener daños en su cuerpo. No le importó, no lo pensó 2 veces, simplemente corrió a tratar de salvar a la mujer. ¿Cuántas personas son capaces de actuar tan rápidamente en pro de ayudar a otros? Entonces la pregunta es, esa hazaña heroica que nosotros podríamos llegar a ser capaces de hacer, ¿ese heroísmo se construyó en algún momento? ¿Se parte de nuestros valores que es tan instintivo que algunos en cosa de segundos hacen un acto heroico y el resto se queda parado o simplemente ignora? Hay momentos en que está sucediendo un asalto y mucha gente lo que hace es caminar rápido para que no les pase a ellos, el egoísmo. Hay otra gente que intenta parar el asalto. ¿Cómo nos diferenciamos entre uno y otro? ¿Y es el asaltante, el villano, y la persona que paró el asalto un héroe? El villano representa los valores contrarios del héroe, mismos que son definidos por aquellos que tengan al primero como el malo y el segundo como el bueno, por lo que si nos posicionamos del lado opuesto, el villano se vuelve el héroe, lo que da como resultado el enfrentamiento eterno, pues ambos tratarán de colocarse como el centro autoconsciente. Así, en este tratamiento, y a la manera del filósofo alemán Hegel, ambas figuras tienen certeza de sí mismas, pero cuando se ponen enfrente de su opuesto, sienten la necesidad de apropiarse de él, para que se les reconozca como el ser autoconsciente por excelencia. Si a usted le parece interesante el planteamiento de Hegel, yo podría hacer un video profundizando más, pero también les recomiendo leer su obra, aunque es un poquito difícil, deberían hacerlo. Hegel es un filósofo que vale la pena leer. Les recomiendo ver la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, la Filosofía Real y la parte del amo y el esclavo de la fenomenología del espíritu. Pero volvamos un poco al puntapié de este video, que es Unbreakable. Vemos a Samuel Jackson diciéndole a Bruce Willis que él tiene ciertos dones, ¿vale? Y esos dones debería utilizarlo para ayudar a los demás. Y que en cierta manera eso lo tenía internamente ya resuelto, porque por algo él había escogido ser guardia de seguridad, como que el proteger era parte de él. Su hijo admiraba el hecho de saber que su padre era un héroe, al punto que él pensaba que podía también serlo. Pero en este caso no es un héroe, es un superhéroe. Al tener superpoderes, él puede ser ese superhéroe. A pesar de tener poderes o tener dones, es necesario que Bruce Willis sea un héroe. Y acá llega la tesis de la película, donde Samuel Jackson la plantea y dice que para todo héroe hay un villano. Esto lo vimos también con Alan Moore en The Killing Joke, lo vimos con Frank Miller en El Retorno del Caballero Oscuro. Todo héroe necesita un villano, los dos extremos son parte y se necesitan mutuamente. Para cada héroe existe un villano. Y Samuel Jackson lo dice, por fin mi vida tiene sentido, después de darnos cuenta que el tipo mataba en masa a personas para poder encontrar ese opuesto a él. Si él se quebraba con facilidad, debería existir alguien más indestructible, alguien mucho más fuerte. Lo encuentra, que es Bruce Willis, y la tesis de él, de que tenía su opuesto y que todo villano tiene héroe. Recordemos que esta película se basa en los cómics, está muy presente, y que nosotros también lo hemos visto en los cómics, todo héroe tiene su villano. Llego y planteo nuevamente en el día de hoy, si existiesen los héroes, deberían existir los villanos, pero por cada héroe no existe un villano homónimo, no existe el opuesto, porque podríamos decir los bomberos son héroes,
Los carabineros son héroes, la policía en general es héroe, pero es héroe porque su trabajo es heroico y porque tal vez, salvo los bomberos, en ese trabajo se remunera, entonces ellos están haciendo algo. Pero podemos decir sí, pero igual aún así escogieron ser policía, escogieron ser médico. Por lo tanto, su profesión, su oficio va de la mano de salvar vidas, de proteger al más débil. Por lo tanto, son héroes. Entonces el fin, a pesar de ser remunerado, ¿te hace héroe igual? Y vuelva a lo que había dicho antes. Son actos heroicos. Por lo tanto, un acto heroico lo puede hacer un villano o un héroe. Lo hemos visto en cómics, donde un villano ha hecho su último acto de redención. O el mismo acto que hizo, por ejemplo, Ozymandias en Watchmen, que hizo algo atroz en pro de salvar a la humanidad. Recordemos que el mismo Doctor Manhattan dice que para él Ozymandias le daba lo mismo que fuese el hombre más inteligente del mundo, porque él podría ser tan inteligente como la bacteria más inteligente. Le daba exactamente lo mismo. Aún así, Ozymandias cambió el curso de la historia. Hizo un acto que podría ser heroico, pero a la vez lo convirtió en un villano. Entonces, nuevamente, ¿podemos hablar de héroes? Porque, bajo el punto de vista de Ozymandias, podemos decir que la historia nos ha dado varios héroes que han cometido atrocidades en pro de salvar otras vidas. Por cada héroe existe un villano. Pero si los héroes existen hoy en día, ¿quiénes serían los villanos? Nosotros mismos. Por lo tanto, el ser humano puede ser tan héroe como villano. Entonces, si la conclusión es que un ser humano puede ser, porque no lo es, un héroe y puede ser un villano, significa que nadie lo es o todos lo son. Y todo depende de tus propios valores y de tu valentía y tu poco egoísmo para cometer un acto heroico. Y por el contrario, tal vez la cobardía o el egoísmo te convierta en un villano. Pongamos este caso, Robin Hood. ¿Qué pasa si tú ves a un carabinero en una forma heroica deteniendo el atraque de un banco? 4 personas encapuchadas, con pistolas en las manos, dispuestos a robar el banco, sin haber matado a nadie. Quieren robar ese banco. Viene el carabinero solo, y solo puede abatir a los asaltantes, donde deja extremadamente herido a uno, tal vez mata a otro y al resto lo apresa normalmente. Ese carabinero podría ser tomado como un héroe que solo pudo detener el asalto de un banco. Ahora vamos sobre los asaltantes. Los 4 eran una mamá y 3 padres de familia que, en la desesperación de no poder darle de comer a sus hijos, uno de ellos se unió porque necesitaba el dinero. La madre se unió porque su hijo tenía una enfermedad tan grave que no tenía cómo pagar los remedios. Y los otros 2 querían ayudar a su familia, que viene de una pobreza extrema. Entonces, si ellos hubiesen robado el banco y se hubiesen quedado con los millones de pesos, la madre le hubiese pagado el tratamiento al hijo, y las otras 3 personas, el dinero hubiese cambiado a su familia. En otras palabras, se hubieran vuelto héroes ante los ojos de sus seres queridos. En ese caso, el carabinero es el villano. En ningún caso los asaltantes hicieron daño más allá de querer robar plata a un banco. El héroe y el villano depende del punto de vista. Ustedes serían capaces de definirme al héroe y el villano, pero más allá de eso, ¿me podrían decir si existen los héroes y villanos en el día de hoy? Espero que les haya gustado este microensayo sobre Unbreakable. Me gustaría que me dijeran qué opinan ustedes con respecto a lo que acabo de decir, qué opiniones tienen con respecto a esta película y si les gusta este estilo de video. Denle like si les gustó, compártanlo con los amigos y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!